Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, en este feriado nosotros queremos aprovechar para conversar sobre, desde la óptica de historiadores, de especialistas, de politólogos, ¿por qué la figura de Alfredo Stroessner sigue teniendo de alguna manera vigencia como referencia? Si cada tanto parece que resucitan otra vez este símbolo, para bien y para mal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se explica este fenómeno? Estoy ya, por supuesto, con Estela Ruiz Díaz. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Luis. Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, hoy estamos nosotros con Erip Caballero Campos, doctor en Historia. ¿Qué tal, Erip? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Estela? Gracias por la invitación. ¿Erip o Erip? Erip. Erip, ¿verdad? Sí. Así como vikingo. No. No, eso era Erip. Estábamos con Carlos Pérez Cáceres, historiador, escritor, periodista. Carlos Pérez Cáceres, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vos, Luis, Estela, compañeros? Bueno, nombre artístico Caperca. Caperca. Para los amigos, quiero aclarar. Y Marcos Pérez Talía, él es doctor en Ciencias Políticas. Hola, Marcos. Hola, Luis. Hola, Estela. Hola. Los compañeros, buenas noches a todos, a la audiencia también. Bueno, con Estela hace rato veníamos hablando de esto de por qué la figura que sigue resurgiendo. Porque ustedes saben que en muchos países, sí, todos los países del planeta han tenido en algún momento un dictador, ¿verdad? Pero inclusive aquellos que tuvieron dictadores emblemáticos, positivos si se quiere por los resultados finales. El caso, por ejemplo, de Park en Corea o el propio Chiang Kai-shek en Taiwán. Pero en su política hoy ya no existe eso. O sea, nadie hace referencia a Park en Corea. Están en este momento con K-pop, no están con Park, ¿verdad? Y en Taiwán están más preocupados con China que con Chiang Kai-shek. En cambio, nosotros seguimos cada tanto opositores y colorados haciendo referencia, ¿no? Sí, sobre todo forma parte, me parece, de un discurso político, pero sobre todo de una nostalgia de que en esa época se vivió mejor. Siempre se lo vincula con la seguridad, básicamente, pero la otra vez el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que es un precandidato presidencial, sorprendía con las declaraciones al decir que los campesinos van a volver a vivir bien como en la época de Stroessner. Bueno, y de eso queremos hablar con los historiadores y con cientistas políticos. Pero arranquemos justamente con eso, Erip. O sea, con Stroessner, los números, los resultados, la cobertura pública, ¿era un Paraguay mejor que este? Yo no creo que haya sido un Paraguay mucho mejor. Yo creo que evidentemente en la transición, los gobiernos de la transición, por todo ese ejercicio democrático, no pudieron efectivamente demostrar sus logros en una visión de largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos la tasa de mortalidad infantil que tenía Stroessner al inicio de su gobierno y con lo que queda en 1990 y de lo que bajamos esa tasa de mortalidad hoy al 2020, bajó muchísimo más, ¿verdad? O sea, en 1990 era 44, casi 45 por cada 1000 muertos de los niños y hoy estamos en 16, o sea, bajó muchísimo. O sea, mucho más de lo que Stroessner pudo haber hecho. Entonces, cuando hacemos un análisis más objetivo, menos pasional, claro, y donde también vemos efectivamente cuál era la prioridad de Stroessner, ¿verdad? O sea, el otro día hablaba con una persona y me decía, se hizo mucho en estos últimos 15 años, hay muchos caminos, hay muchas transformaciones, que de hecho uno cuando va al interior lo nota. Y ahí yo le recordaba algo, ¿y te acordás que la dictadura usaba el tema de los caminos como castigo? Concepción era una ciudad castigada, Pilar era una ciudad castigada. En los periódicos, en los registros, hay un montón de delegaciones de expectables miembros de esa sociedad que venían a reunirse con Stroessner para pedirle por lo menos que sea una ruta empedrada. Y nunca les dio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que castigar a esas regiones no podían progresar porque eran regiones opositoras. Esa era la política de Stroessner, con en muchos otros aspectos también, ¿verdad? A mí me sorprende cómo los estronistas, sobre todo, y quienes defienden a la figura del dictador, han conseguido colocar las mentiras que se rebaten con una observación de los números. O sea, es falso que Stroessner haya tenido buenos números. Los números de Stroessner son horribles si uno se revisa en cobertura social, inclusive en términos económicos. En términos económicos, la recaudación de Hacienda, las inversiones públicas, cualquier gobierno mediocre de la transición
invirtió más en obras públicas que en los 35 años de Stroessner. Obviamente, si sacamos Itaipú y Yacyretá, que son fenómenos ajenos a lo que era la inversión de su gobierno propiamente. Mira, Luis, a propósito de eso, están los datos. Lo interesante es que los datos están, por ejemplo, el crecimiento económico per cápita. Podemos medir qué pasó en esos casi 35 años con la transición. Con Itaipú, que fue un derrame inusual que probablemente no se vuelva a repetir en tan corto tiempo. Paraguay creció 2,2%. 2,2%. Si le quitamos Itaipú al gobierno de Stroessner, nos quedamos solo con 1,2%. Anual. Claro. En los 35 años. En 35 años. En cambio, Sí. por ejemplo, Lugo Federico, por decirte un número, 3%. Cartes, 2,8%. Nicanor Duarte Frunto, 2,8%. O sea, no hay punto de comparación. Otra, siendo Paraguay un país de mitos y leyendas también, otro de los mitos es que Stroessner creó obras, todas las obras que tenemos a la vista. Bueno, por ejemplo, basta fijarnos nomás en los años en que se crearon. El BNF se creó en el 42, la Antelco en el 47, la ANDE en el 48, Corposana en el 50. Entonces, no solo los números económicos son malos, sino que tampoco creó todo lo que tenemos. Y solo para cerrar esta parte del tema de, por ejemplo, las rutas. En los primeros 15 años creo que se asfaltaron menos de 30 kilómetros de ruta. O sea, los números son pésimos. Yo creo que la praxis política y la estabilidad que él logró es otra cosa, y creo que sobre ahí se construye parte del relato stronista. La parte campesina, Carlos Pérez, un estudioso del estronismo, ¿qué podemos decir? Stroessner y el campo, como para decir hoy, en la época de Stroessner se vivía mejor. Los campesinos vivían Los mejor, como dice campesinos el vivían. vicepresidente de la República. No, yo tengo una apreciación sobre la relación dictadura-campesina muy jodida para la dictadura. Pascua Dolorosa, la colonia Jejuí, Acaraimí, la masacre de Caguazú, y se puede seguir el problema de la cordillera en la década del 60 con Agapito Valiente y demás. Hay una relación de hay un nexo de una fuerte represión de parte de la dictadura hacia los campesinos. Y para seguir con esta cuestión de los números y esas cosas, que a mí me parece que un proceso político tiene una pata en esos números objetivos, pero fundamentalmente en cómo se da esa relación social y política con los ciudadanos, sea campesino, obrero o estudiante, ¿verdad? Que ahí te va a dar otra panorámica de cómo fue ese proceso. Te digo nomás que también en el caso campesino, por ejemplo, los estronistas te salen a decir que toda esa zona de Ciudad del Este, todo lo que fue el tema de la reforma agraria, ¿verdad? Que eran caminos, un camino que llegaba hasta Coronel Oviedo y ahí moría Paraguay, era después Monte, ¿verdad? Pero si eso lo unís con todo el despilfarro, la venta, la apropiación de las clases dominantes de esa cantidad de tierra, te das cuenta que el beneficiado no fue el campesino, ¿verdad? Ahora, en esa parte, Carlos, si separáramos campesinos estronistas, por llamarlo, o quienes aceptaban al gobierno de Stroessner, eran partidarios de Stroessner, versus campesinos anti-estronistas, le hace opositores, etcétera, etcétera. Los campesinos que aceptaban o veneraban a Stroessner, ¿vivían bien? No. Ellos estaban ahí abandonados a un lote de no sé de cuánto... 20 hectáreas. 20 hectáreas, por decir, pero después no tenían ayuda para el cultivo, ¿cómo es que se llama? La semilla, caminos, eso que está diciendo él, ¿verdad? La cuestión de un mercado próximo, interno, que les permita a ellos producir y ir a vender. Justamente esa es una de las causas, al no tener estos elementos, que hace que los campesinos puedan organizarse en las ligas agrarias. Entonces ellos directamente cultivaban entre ellos, agarraban la producción de algodón, de lo que sea, y se iban al mercado a vender directamente al acopiador o a quien sea. Dejaban de lado al intermediario y a los grandes almacenes. Pero en términos de la relación dictadura-ciudadanía, nunca la dictadura se preocupó por que esta ciudadanía tenga un buen vivir, en el sentido de decir, bueno, hoy tenés tu propiedad, ya tenés tu título, ya podés enviar a tus hijos a la universidad porque está cerca. Nada de eso.
nosotros yo por lo menos que vivo en La Maré, no existe desagüe cloacal, por ejemplo, ¿verdad? Desde el 54 al 2021 no existe un desagüe cloacal. Entonces vos tenés miles de otros problemas. El tema de medicina, por ejemplo, de salud. ¿Cuántos hospitales hay que pueda decirse tienen una atención, no te digo privilegiada, pero básica para que ese ciudadano que vive entre Pilar y como es Concepción pueda hacerse atender? Entonces, Ese es un punto interesante, el tema de la cobertura de salud. La salud pública nace en realidad después del 89, porque creo que la gente ni siquiera era consciente de que tenía el derecho a reclamar. Sí. Me suelen decir a familiares que vivieron en el campo que era lo más natural enfermarte y morirte. O sea, visitar un hospital era algo que estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente, ¿verdad? Venir hasta Asunción, porque primero que tenés que venir hasta Asunción para irte a un hospital, ¿verdad? Y poder acceder a un hospital era un privilegio que tenía muy poca gente. Entonces, no consideraban de que había problemas de salud porque no estaba en su registro de lo que se le podía reclamar al Estado. Claro, el derecho. Todo lo contrario es lo que pasa ahora, ¿verdad? Que en donde la primera, no sé, falta insumos para el tratamiento del cáncer. Estamos hablando de medicamentos carísimos, ¿verdad? Lo máximo que hay hoy en la cobertura médica. Y si falta, la gente sale a protestar. Porque tiene se está convencido de que el Estado le tiene que proveer como tiene que ser, ¿verdad? Pero eso jamás ocurrió antes. Yo creo que una de las cosas que tenemos que mirar, y ya son, el año que viene vamos a celebrar 30 años de la Constitución y son 33 años iniciada la transición, que efectivamente hemos avanzado en muchos aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Stroessner queda como una cuestión ahí en el fondo siempre de un ideal? Primero, es un objetivo para cualquier político estar 35 años. Claro. ¿Quién llegó a estar 35 años gobernando? Muy pocos son en el mundo incluso, ¿verdad? Ni siquiera en Latinoamérica. Y en segundo lugar está esa visión de que efectivamente fue un gobierno eficiente. Pero ahí es donde para mí me parece sumamente interesante. El estronismo en el 56, en medio de que está apagando incendios de golpes de Estado, publica un monográfico de todo lo que hizo en 2 años. O sea, el aparato de prensa que tenía la dictadura funcionó porque esos clichés que ellos instalaron durante los 35 años son los que hasta hoy en día se sigue repitiendo. Y nadie pone en duda, ¿verdad? O sea, y operó en un país ruralizado. O sea, cuando llega Stroessner, el país tenía 1.400.000 habitantes. La gran mayoría de las personas que hoy tienen menos de 45 años en este país, que son la mayoría de la población, es gran parte hasta los 18 años, 19 años, son personas que nacieron y crecieron bajo la dictadura, ¿verdad? ¿Por qué justamente en esa línea, por qué sigue teniendo tan buen marketing político Stroessner? Sobre todo en nuestra política. Eso porque va más allá del Partido Colorado, va mucho más allá. Hay esa creencia de que fue eficiente, de que en su época no había corrupción, o sea, había muy poquito, había seguridad. Es algo como en el imaginario colectivo. ¿Por qué existe esa figura de Stroessner? Yo lanzaría 3 hipótesis a corroborar después, ¿verdad? La primera es que Paraguay es un país de mitos y leyendas, insisto con eso. Hay ciertas leyendas como las que durante los 35 años hubo un buen pasar económico. Hay otras leyendas negativas, ¿verdad?, que podemos hablar más adelante, pero hay leyendas positivas no contrastadas suficientemente con datos serios, etcétera. O si las hay, están reposando en bibliotecas esperando que alguien las ojee. La segunda es que, recuperando lo que decía Eric recién, la lógica política de Paraguay fue una lógica de inestabilidad. Stroessner viene a romper eso. Fíjense, los liberales fueron acusados de ser sumamente inestables, de golpes de Estado entre facciones, etcétera, es cierto. Cuando los colorados asumen, después de la Guerra Civil del 47, ya casi sin oposición, uno hubiese esperado que el Partido Colorado venga a traer orden y estabilidad. Eso no ocurrió tampoco. Hay una serie de caídas sucesivas presidenciales hasta que aparece un militar, ¿verdad?, descendiente alemán, que era nuevamente una solución temporal. Bueno, esa solución temporal se quedó 35 años. Entonces, él viene a romper un poco la lógica política del Paraguay. Y tercero, el estronismo. No como Stroessner siendo presidente, el estronismo como cosmovisión política.
de alguna manera es coherente con la cultura política paraguaya un tanto autoritaria o cuanto menos no tan arraigada en lo democrático. Fíjense, por ejemplo, que antes de Stroessner, o por lo menos con la caída de Stroessner, no es que volvió la dictadura. Se instauró por primera vez un periodo cuanto menos democrático desde el 89. Es el periodo más largo democrático y, si se quiere, único en la historia del Paraguay. Entonces, con esto cierro. Stroessner, o el estronismo en particular, es un poco coherente con la cultura política paraguaya también. Es notable, pero yo creo que lo que no ha ocurrido es que nunca nadie supo, desde la clase política, contrarrestar la imagen de Stroessner y los mitos sobre supuestos resultados con los hechos reales acerca de qué tan buena ha sido la democracia para Paraguay. Porque si bien tenemos una serie de problemas por resolver, nunca en la historia reciente, en la historia del país, hemos tenido tantos avances en tan poco tiempo. O sea, la democracia sí nos ha resultado positiva. Quedan demasiadas cosas, ¿verdad?, todavía pendientes. Pero nunca hubo una cobertura, una ampliación de la cobertura de la educación, por ejemplo, como en el periodo de la transición democrática. Prácticamente nosotros reducimos creo que está en 2-3% la tasa de analfabetismo, ¿verdad?, en este cortísimo periodo, y con las pésimas políticas públicas que hemos tenido, ¿verdad? La cobertura de salud jamás llegó a tener el nivel que tiene hoy. O sea, el vademecum que tiene el Ministerio de Salud es algo que nunca existió. Y no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de los diferentes gobiernos, ¿verdad? Por más mediocres que hayan sido los gobiernos. O sea, no hemos nosotros sabido, entre comillas, venderle a la gente que la democracia sí ha sido exitosa para nosotros, mucho más que la dictadura. Ahí, Luis, si bien en esencia coincido plenamente con lo que dicen los compañeros, a mí me parece que primeramente yo creo que hubo una apertura basada en el juego ese democrático del sistema republicano, pero una apertura cuyo contenido es muy débil, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, se mantienen los mismos protagonistas del último periodo, y algunos no del último periodo, sino desde mucho tiempo atrás, del estronismo, ¿verdad? Entonces, y que dominaron el escenario político. La oposición se prestó a hacer ese juego de esa apertura en el sentido de participar cada 5 años, cada uno por su lado. El Acuerdo Nacional de Graderi, que era una partida de partidos que podía haber sido una opción por lo menos unificada. Apenas subió Rodríguez, por supuesto los posibles candidatos estuvieron en el Palacio de López dándole la mano a Rodríguez para presentar su candidatura. Entonces, a mí lo que me parece es que esa figura de Stroessner está ahí todavía presente, porque desde la oposición, la tradicional y la izquierda y todos los que quieran, no hicieron un trabajo en forma sistemático y organizadamente, ¿verdad? Entonces, como dice Jorge Lara, el modelo stronista fue asumido por la oposición, entre paréntesis, ¿verdad? Algunos, muchos, pocos, y ese fue el modelo a implementarse con un escenario diferente, donde ya vos a lo mejor no tenías miedo de poder ponerte una camiseta del Che o de ir a pintar algunas paredes, pero en esencia el lenguaje y los símbolos del estronismo estuvieron presentes hasta hoy en día. Fíjate que nuestro candidato, o el candidato de algunos, porque en realidad no es mío, Fernando Lugo dice, pucha, si se hubiera retirado antes, hubiera sido un estadista, hubiera sido, no sé, De Gaulle o Kenneth. Lo cual es falso. Claro, también. O sea, ya en ese momento era un mal gobierno, o sea, es falso. Evidente, porque se olvida de todo lo que sucedió. Claro. Bueno, entonces es algo que a mí me parece que no está muy analizado en profundidad, que no se le da mucha bolilla, y más, y acá puedo estar equivocado, pero me animo a decir, los estudiosos como que están pendientes de otras reivindicaciones, de otros, de otros objetivos, y no de este, en el sentido de decir, pucha, si analizás cómo comenzó este programa, en ver las estadísticas, lo mejor Stroessner tiene un porcentaje, digo, no sé,
positivo, ¿verdad? Pero si vos analizás como que es un sistema que tiene una parte superficial como un iceberg, pero en la profundidad vos encontrás un montón de cosas que de repente van apareciendo, que hace que la gente hoy siga pensando que Stroessner... Claro, en realidad tengo que hacer la pausa, pero ni en términos estadísticos. Ese es el punto. O sea, el punto es que el electronismo es un mito. El electronismo fue un mal gobierno. Los números te lo dicen. El Estado era malo, era deficiente, las coberturas públicas eran infinitamente inferiores a lo que tenemos hoy, que sigue siendo deficiente. Él fue un mal presidente en todos los ámbitos, pero quedó el mito. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, hablábamos fuera de micrófono y recién estaba hablando Marcos de un tema que me parece que es clave. Stroessner no se mantuvo en el poder solamente porque aplicara la fuerza. O sea, él consiguió cierto consenso, había un apoyo real. El electronismo no fue un invento, el electronismo existió. Luis, es imposible sostener 35 años de gobierno solamente con las armas y con el temor. Otro de los mitos es que Stroessner era sumamente rechazado por una ciudadanía que aspiraba a democracia y que gritaba a los cuatro vientos la apertura. Creo que eso no es así. Parte de la lógica de gobierno de Stroessner de esos 35 años es una lógica horizontal y vertical. Para los vertical eran palos, destierro, exilio, muerte. Pero para los horizontales habían bienes públicos, tierras públicas, contratos. Ustedes tocaron el tema de salud, la poca salud que había. La expansión del partido-estado se da en la medida en que se expanden las seccionales. Las seccionales eran una parte del Estado en los territorios. Entonces, suplía al Estado. En realidad suplía al Estado porque el Estado no existía. Claro. Entonces, cuando alguien se enfermaba, estaba el presidente seccional capaz de dar la ayuda estatal. Entonces, todo eso forma parte de una lógica de repartija horizontal de dinero para ganar lealtades. Una lealtad que se fue ganando efectivamente con el tiempo. Esto sucedía hoy mismo, en estos días sucedía algo que se repite el ritual, de cómo el Estado está, diríamos, el Estado patrimonial, diríamos, que pertenece al Partido Colorado. En estos días se compartía mucho el video de una estudiante universitaria que le reclamaba a las autoridades el tema de la tardanza en cobrar las becas, etcétera. Las becas de Yacyretá. Las becas de Yacyretá. Y uno veía cómo esa réplica de ese ritual estronista colorado, de quienes estaban sentados a la hora de repartir las becas. El director de Yacyretá del Partido Colorado, el gobernador de Itapúa Colorado, el diputado departamental Colorado, no estaba el diputado liberal de Itapúa, no, estaba el diputado Colorado nomás. Estaba el senador también Colorado. Hay senadores de Itapúa que no son del Partido Colorado y que podrían estar sentados ahí. Pero como ellos cooptan el Estado y dan esas becas como si fuese un favor del partido, no del Estado, y eso se replica de las seccionales coloradas, que antes vos te ibas a estudiar corte y confección, y bueno, se moría alguien, te daba para el ataúd, etcétera. Claro. Eso se replica hoy y se mantiene incólume. Claro, porque es una fórmula exitosa. Funcionó perfectamente. Funcionó perfectamente, 35 años. ¿Y por qué cambiaría si sigue? Claro, es un partido que lleva casi un siglo en el poder. ¿Por qué cambiaría su fórmula? Más exitosa no puede ser. Ahora, a nosotros nos va para la mierda, ¿verdad? Pero al partido le ha resultado perfectamente. Yo creo que esa es la razón por la que el stroessnerismo y Stroessner como figura sigue existiendo. ¿Por qué eliminaría el Partido Colorado la figura creadora de la fórmula que le permite estar un siglo en el poder? ¿Qué otro partido en el mundo lo ha conseguido? El PRI no llegó a la cantidad de tiempo que tiene el Partido Colorado. Se cayó. Claro, pero ahí también hay, coincido, ¿verdad? Pero hay como elementos que no son muy palpables ni visibles. Por ejemplo, el accionar de los aparatos ideológicos del Estado. Ese aparato ideológico del Estado funcionó durante toda la época de la dictadura y sigue funcionando ahora. Nada más que en manos de los aperturistas no tiene la eficiencia de este otro aparato que funcionó a la perfección. Fíjate, hoy nosotros tenemos todavía, a pesar de cuántos años, del 89, 30 y pico de años, todavía tenemos problemas con que alguien asuma su condición de ser partidario del marxismo, por ejemplo, o de ser comunista. Todavía se lo mira y el insulto en algunos espacios más jodido es
vos, que tu vecino diga, ese es comunista, ¿verdad? Bueno, pues el enemigo marxista forma parte de la fórmula exitosa del electronismo. Claro. Y por eso te digo... Vos necesitas Claro, al él enemigo. dice que a pesar de hace 32 años que Sí. cayó Stroessner, sigue siendo un delito ser Exacto. comunista. Pues por eso, porque la fórmula sigue siendo la misma. Ay, bueno, pero es coincidí- exitosa, ¿por qué lo van a cambiar? Claro, Voy a cambiar de villano pero- si el villano me sirve. Pero acordate ahí- que en el 89 supuestamente se acaba la dictadura. Sí, Comienza sí, ya sé. un... No, ya sé, pero en el discurso, o sea, nadie se va preso bueno, por ser perfecto. comunista. Nadie se va preso por ser comunista, pero en el discurso sirve. Y es que ese Eric. discurso, no, ese Sí. discurso, Paul Preston es un historiador que está trabajando ahora, se llama Los Arquitectos del Terror, para el Ajá. caso del franquismo. Y en el caso del Paraguay, en el caso de España fueron los masones y los judíos, ¿verdad? Toda la construcción del nacionalcatolicismo. En el caso del electronismo fueron los comunistas. Cuando uno mira, y Carlos sabe muy bien, los números del Partido Comunista no tenía ninguna posibilidad de llegar al poder en 1954. Ni hoy. Ninguna. Ni hoy mismo, posiblemente. Pero en el 54 Stroessner le convence a los Estados Unidos de que el comunismo estaba prácticamente en las puertas del Palacio de López. Entonces Estados Unidos entre 1956 y 1961 da 100 millones de dólares de ayuda técnica y en armamentos y en equipo para las Fuerzas Armadas, con lo cual él construye el aparato represivo. Entonces, evidentemente que funcionó ese tema con el cuco comunista y ahí también se alió con la iglesia. La iglesia fue gran parte, hasta que llega Monseñor Rolón, que es la primera voz importante de la jerarquía de la iglesia que se enfrenta a la dictadura, casi toda la jerarquía siempre estaba a favor del discurso tronista. Stroessner iba a Cacupé, iba a San Blas, iba a todas las fiestas religiosas, el primero que estaba ahí Sí. era él, ¿verdad? Entonces hacía ese discurso de que él era un campeón en contra del peligro marxista. ¿Cómo era que nos decían en las libretas? Un país en democracia sin comunismo. Sin comunismo. Sí, como el comunismo era el apátrida, cuco. ateo. Sí. Pero hay una pieza que es importante tener en el análisis. El estronismo es funcional a cierto sector de poder económico. Y que más vale, los dueños de las tierras. Por eso, Malavidas. no solamente, primero los latifundistas, pero también ese capitalismo inútil para competir, ese capitalismo que engorda a la sombra del Estado. Para el capitalismo eficiente, para el capitalismo moderno, es un mal negocio el modelo estronista, porque crea espacios Competencias. cerrados donde no se puede competir, ¿verdad? Pero para el otro capital, que es importante en el país, el estronismo fue funcional y que se mantenga el modelo estronista le conviene. Es que Luis, dentro de esos 35 años, el mejor periodo, entre comillas, el periodo de la bonanza económica fue durante la construcción de Itaipú. Sí. Ese periodo no fue aprovechado, por ejemplo, para industrializar el país. No. Lo que otros gobernantes, como Perón, en unas décadas atrás en Argentina, ya hablaban del proyecto EASY, la industrialización por sustitución de importaciones, acá nunca llegó ni a los debates teóricos. O sea, sí, el modelo siguió siendo la producción primaria, la mera explotación del capital de base primaria, donde la industrialización nunca formó parte. Y a propósito nomás de lo que estábamos hablando recién, yo creo que como todo proyecto, si se quiere exitoso, la batalla cultural era fundamental. Sin embargo, creo yo que el anticomunismo no es producto solamente de Stroessner, ya tiene raíces en Paraguay en el pasado. De hecho, el Partido Liberal, cuando gobernaba, ya hablaba de anticomunismo. Lo que sí Stroessner le agrega otros condimentos, la vuelta al nacionalismo, el antiliberalismo, Natalicio González va a ser parte de eso, la recuperación de López. Entonces hay toda una cosmovisión nueva que se crea. Había que librar una batalla cultural, batalla que no fue librada, a propósito de lo que decía el compañero, en la transición a la democracia. La democracia es importante, uno, y dos, hay un autor, un politólogo muy interesante, Robert Dahl, que dice, la democracia es un camino al cual nunca vas a llegar, la poliarquía tal vez podés alcanzar, pero esa batalla tenés que librarla día a día y momento a momento. La democracia hay que librarla y eso me parece que es una de las deudas que tenemos en estos 30 y casi 33 años de Tengo que ¿Cómo? democracia. hacer una pausita, Estela. Sí. Adelanta tu pregunta. Sí. Dejo la pregunta. ¿Cómo se combaten estos mitos? Desde la política, desde la sociedad. ¿Cómo se combaten? Desde la academia. Desde la academia, desde todos los sectores de la sociedad. Pausa, ya volvemos. Ok, dejó pendiente la pregunta, Estela. ¿Cómo combatimos esto? O sea, una pregunta bastante embromada, che. Yo, desde mi punto de óptica, es que hay que intentar por lo menos hacer bien los deberes. Y eso para mí implica
poder entender que la sociedad se mueve de una manera de proceso donde hay contradicciones de intereses económicos, sociales y políticos. Entonces, si yo me ubico a defender los intereses de la clase dominante, evidentemente voy a tratar de estar con Jersey, con Cartes y con un montón de gente y aplaudiendo lo que ellos hacen. Ahora, si yo me ubico desde los intereses de los sectores populares, de los progresistas, tengo que hacer una relación necesariamente fuerte de lo social y lo político. Ahora mismo, y hace unos cuantos años atrás, prácticamente no hay un solo partido político progresista que tenga relación con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, excepto Paraguay, Pajurá y alguna que otra experiencia así, donde existe ese tipo de relación, ¿verdad? Pero después no hay. Y los partidos, por llamarle de alguna manera, tradicionales, lo que hacen es ese juego electoralista de esperar cada 5 años a ver si metemos un diputado más, o en las municipales a ver si metemos un concejal más. Entonces no hay un trabajo serio, sistemático, organizado, metodológicamente correcto en términos de hacer una militancia política, no solamente en el sentido ese de ir frente a la fábrica a entregar un volante, sino en el campo intelectual, por ejemplo, que haya una literatura, que se profundice en los trabajos de investigación que permita reconocer otras ausencias que se dieron en el campo de las investigaciones. Pero vos estás hablando de construir una izquierda. Porque la izquierda hasta ahora no hizo esto que yo creo que es necesario. Pero ¿eso te parece que neutraliza la figura de Stroessner? Porque para mí eso en tal caso lo que va a hacer es, digamos, fortalecerlo del Stroessner. No, al contrario. Stroessner es un representante de un sector social que defendía determinados intereses económicos y de un sector que defendía una visión de cómo se daban las relaciones en el mundo. A ver, Eric. Yo creo que el tema que planteó Estela es muy interesante y se da en todos los países donde tuvimos dictaduras, ¿verdad? Y va habiendo momentos. Hay momentos en que los debates como ahora, por ejemplo, cuando referentes políticos aparecen y dan este tipo de versiones, comienzan las discusiones y son los medios de comunicación los primeros lugares donde rebota y después se va llevando también a la academia. Yo creo que pasa mucho por decidir finalmente qué es lo que necesitamos saber de la dictadura. Y creo que nosotros no hemos llegado todavía a ese periodo, ni desde el Estado, coste que el Estado creó en el 2003 la Comisión de Verdad y Justicia, en el 2008 esa comisión entregó el informe, que está en no sé cuántos tomos, 8. Pero en 8 tomos y ahí quedaron, ¿verdad? Y no se llevaron adelante muchas de las prácticas reparatorias de memoria que recomendó la Comisión de Verdad y Justicia. Y también hay otra cuestión que es importante. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que como decían Flecha y Martín en un trabajo, Stroessner tuvo la gran ventaja de ser el único régimen que creó su propia clase media. Una clase media que sigue teniendo una influencia y que obviamente no se pregunta mucho qué es lo que pasó antes y ya no le interesa luego saber qué pasó antes, mira para el futuro, ¿verdad? Entonces, la discusión histórica no forma parte de sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de Paraguay, creo que hemos empezado desde la academia. Hoy, en los programas de estudio, creo que en el 6º, del 9º y en el 3º de la media ya aparece el tema del estronismo. Ya hay un avance, ya no dice gobierno Alfredo Stroessner, dice la dictadura. O sea, ya hay por lo menos una calificación oficial desde el Ministerio de Educación de decir fue una dictadura, ¿verdad? Yo diría, Estela y Luis, que la propia modalidad de la transición explican muchas cosas. En primer lugar, la proclama Andrés Rodríguez. Él lanza 5 puntos. La unificación plena y total del coloradismo. Sí. Los derechos humanos, la dignidad de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y la democratización. El orden de los puntos ya dice mucho. Sí. Entonces fue una transición desde arriba y desde adentro. Entonces, memoria, verdad y justicia, palabras claves a la hora de desmontar un pasado. Nunca figuraron. De hecho, recién apareció en el 2003 con Nicanor Duarte Fruto, el primer presidente colorado no estronista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, comparando con Argentina, Videla murió en la cárcel. Stroessner murió en la comodidad del exilio. Acá la transición a la democracia la lideró el propio partido que sostuvo la dictadura. Entonces, para entender un poco el fenómeno del estronismo y el posestronismo, hay que poner el foco de atención también en la modalidad de la transición. Recién ahora, como dice Eric,
es momento donde hay todavía historiadores, hombres y mujeres, que no se refieren como el dictador. Sí. Se refieren el presidente Stroessner. Así mismo. Bueno, y por último, yo creo, bueno, la contrapropaganda académica es muy importante, el buen gobierno es muy importante, el buen gobierno para contrarrestar el pasado es muy importante. Hay una serie muy interesante en Netflix española que se llama El silencio de otros. Sí, es muy bueno. Bueno, España es un poco semejante con la transición paraguaya. Ahí el pasado es pasado, el pasado nos divide, mejor miremos al futuro. De hecho, en Paraguay hemos visto cómo personas se han encontrado en el supermercado con su torturador. Eso es algo inédito. Bueno, en Argentina, por ejemplo, la transición la lideró Alfonsín. En España, Adolfo Suárez tuvo un tiempo, después la lideró Felipe González con el PSOE. En Uruguay la misma cosa. Acá en Paraguay, el mismo partido que sostuvo la dictadura es el mismo partido que lidera la transición. Entonces, El verdugo. el verdugo. Claro. Es más, nuestro presidente se llama Mario Abdo Benítez. Claro. Además está decir que el hijo del secretario privado hoy Claro. es presidente, ¿verdad? Bajo la fórmula democrática. Absolutamente. Pero en otros países Sí. creo que hubiese sido imposible. Entonces, insisto, hay que poner también el foco de atención en la modalidad de la transición. Ahora, yo creo que hay que plantearse un poco el tema de cuándo el pasado cobra ese color de rosa, cuando el presente nos resulta difícil de digerir. Y creo que mucho de lo que ocurre con el fenómeno del estronismo tiene que ver con la insatisfacción que le provoca a la gente la democracia. Había como una expectativa demasiado alta y obviamente la mayoría de esas expectativas no se cumplieron. O sea, se agravaron algunos problemas por la lógica del crecimiento de la población, de la migración del campo a la ciudad. Sí, obviamente el estronismo no tenía el cordón de miseria que nosotros tenemos hoy en las ciudades. Las poblaciones, es decir, la población pasó a ser urbana principalmente después del 89. Antes todavía era una población rural, o sea, la gente estaba en el campo y difícilmente se enteraba de los problemas urbanos. Hoy nos enteramos, tenemos las redes sociales, tenemos los medios. O sea, es como que todo el tiempo vemos los problemas que antes no estábamos viendo. Y creo que cuando la gente ve esos problemas, empieza a añorar un pasado que nunca existió. Un pasado dorado que en realidad lo fantaseamos nomás, no existió ese pasado dorado. 57% de la población era rural en 1982. Éramos 3 millones de habitantes, ¿verdad? Y los problemas se solucionaban, o como dice Carlos, si protestabas te ibas a la comisaría y ahí se acababa la protesta y no había televisión, no había los medios de prensa, estaban todos controlados. Entonces, obviamente, no llegaban las noticias, era todo muy... Yo hasta ahora tengo la memoria de que cuando había que hablar de política en la casa se cerraban las ventanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se confiaba ni en el vecino, como dice Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no... El piragüe, ¿verdad? Porque además podía ser un piragüe. Eso, y realmente, ¿verdad? Entonces, el problema es que efectivamente es importante entender que nosotros nos construimos una imagen del estronismo que no fue real. Para algunos fue muy beneficioso y maravilloso, sin ninguna duda. Real. Pero eso, para quienes fue maravilloso, le transmiten el resto y le dicen así, siempre fue bueno, ¿verdad? Mis discusiones, yo soy en la Escuela de Ciencias Políticas y una vez me sale un alumno y me dice, la dictadura de Stroessner fue mucho mejor que todos estos gobiernos. Ah, ¿en serio? Le digo, le senté y le dije, contame por qué. Y bueno, y me repitió 3, 4 fórmulas y le dije... Y comencé un debate interesante, al final cambiamos la clase, pero no terminó convencido de que él tenía la razón y que yo estaba mintiendo porque yo era opositor. Claro, ahí está. Ahora, no sé si tenemos tiempo, Luis. Continúa tu pregunta y vamos a la pausa. Dale. Después de largos periodos democráticos, no solo en Paraguay, sino que en la región, y yo creo que en el mundo también, quizás hay como no solamente una nostalgia, sino un retorno del autoritarismo muy fuerte. Cuando hubo el estallido social en Chile en 2019, se vino una convención constituyente con una mayoría de izquierda, pero en una elección ahora presidencial que se define el 19 de diciembre, el que tiene mayor cantidad de votos es alguien que reivindica directamente a Pinochet. Antes eso no se decía, o sea, era, diríamos, un periodo de derecha conservadora, pero que no se animaba a reivindicar las dictaduras. Sin embargo, hoy tenemos reivindicaciones de dictaduras como discurso político. ¿Por qué sucede eso? Es la pregunta que queda para el siguiente bloque. Pausa.
Enseguida tenemos la respuesta. Sí. Bueno, nos quedan los últimos 5 minutos, así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. La última pregunta de Estela. Bueno, yo creo que los tiempos de transición y democracia tienen a su vez ciertos consensos. Hay ciertos consensos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en España. Uno de los consensos es que la democracia está bien y todo lo que sea por fuera de la democracia está mal. Eso era un consenso. Sin embargo, eso está siendo atropellado hoy por candidatos de derecha como de izquierda, donde están poniendo incluso en juego la idea de que la democracia no hace bien, ¿verdad? Bueno, efectivamente hay que también reconocer que los partidos políticos no han hecho bien las cosas, no transparentan sus actividades, hay mucha corrupción. La gente, no en el caso de Paraguay, pero la gente está más alejada de los partidos, de los procesos electorales. No sé si vieron el porcentaje de votación en Chile, el porcentaje de participación en Chile. Entonces, con esos escenarios está claro que hay bastante predisposición para que te aparezcan outsiders de derecha o de izquierda, antisistema y con serios riesgos en contra de la democracia. Entonces, hay también una deuda de los partidos políticos que no han sabido canalizar suficientemente la demanda de la ciudadanía. Y bueno, Latinobarómetro, por ejemplo, viene advirtiendo de que hay un descenso en la simpatía hacia la democracia, hay un aumento de la simpatía de la gente hacia un eventual golpe militar, y eso hay que tomar con suma atención. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, y cortito, como dice Marcos, el problema fundamental es la participación. O sea, para que la democracia funcione tenemos que participar. Y creo que con la tecnología estamos sustituyendo la participación a través de las redes sociales. Y eso se ha visto también en nuestras campañas electorales. Gente que es muy popular en las redes sociales no consigue ni 200 votos en las urnas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es un rol fundamental para que la democracia se consolide y que este tipo de candidatos no vayan creciendo. Tiene que ser la activa participación política a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos no están captando a los jóvenes. No, coincido. Pero me parece que hay que hacer, como dice Marcos, ese trabajo de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ponerse el overall y comenzar a hacer ese trabajo de base, de sectores sociales. Y sobre todo crear conciencia, porque no se trata nomás de tomar contacto a nivel de los medios de internet y demás, y decir, Stroessner es un desgraciado y punto. Y no le llama a nadie la atención eso, ¿verdad? Pero tenés, no sé, 5.000 me gusta. Pero al momento de poder hacer lo que dice Eri, la participación, te encontrás con que esos 5.000 no existen, ¿verdad? Entonces me parece a mí que no se puede dejar de pensar la política como un instrumento que unifica lo político en términos de propuestas reivindicativas con lo social, es decir, con una base social. Mientras sigamos... Yo creo que en eso, Carlos, yo creo que en eso, Carlos, quien está realmente con una deuda pendiente terrible es la izquierda. Sí, porque obviamente la derecha hace lo que tiene que hacer y le va muy bien. Sí. Es la izquierda la que no está haciendo ese trabajo, no consigue que el pobre entienda cuál es su condición y por qué tiene que unirse y por qué su candidato tiene que ser un candidato de la izquierda. Este es un país con pobres de derecha. La derecha es más exitosa en los sectores más pobres. Exacto. Nada más que esa izquierda, haciendo una comparación con los partidos de derecha, esa izquierda tiene que enfrentarse a un montón de problemas, mitos y no sé cuál era la otra cuestión, y leyendas que hacen parte de ese proceso histórico. El anticomunismo no es de Stroessner, como él dice, ¿verdad? Viene de mucho antes. La cuestión de la participación de la iglesia con su influencia inmensa en el campo. Sí, pero también la culpa es que hay una izquierda que no supo adaptarse. Pero, no pueden tener el mismo discurso de la década del 60 para intentar capturar a lectores. Hoy tenés que cambiar el discurso. Yo coincido en que la izquierda ha tenido muchos fracasos, pero lo que te digo es que esos otros partidos tienen más chance y están demostrando hace 30 años que no dan pie con bola, porque seguimos con los colorados en el poder, excepto la experiencia esa de Lugo. Vos tenés no sé cuántos años en que la oposición ni olió el Palacio de los López, y no por una cuestión de que no se le haya ofrecido, entre comillas, las posibilidades de ganar a la ciudadanía en las votaciones. Fíjate, se nos fue el tiempo, pero este es otro debate que está pendiente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la izquierda en Paraguay? Que se ha convertido en una excelente figura para hacer la película El bueno y el malo,
pero que ha tenido muy pocos resultados electorales, ¿verdad? Y que con este nuevo sistema de votación me parece que van a quedar todavía más relegados. Pero bueno, queda pendiente ese. Muchísimas gracias. Este es un tema fascinante siempre, ¿verdad? Que afecta al sentimiento de la gente y que hay que desmontarlo, ¿verdad? Hay que construirlo. Sobre todo datos, cómo hace falta información. Digo, nosotros nos basamos en mitos, porque cuando vos mirás los números, hasta Lucho González Maqui llegó a hacer más obra pública que Trump en 35 años, aunque ustedes no lo crean. Dato mata mito. Así mismo. Así mismo. Nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada.